Recibimos a nuestros visitantes del día de hoy: Miguel Peña, asesor minero del Poder Ejecutivo y director de Remediación Ambiental, y a Edwin Rafael García, que es director del Servicio Geológico Nacional. Muy contentos de tenerlos a ambos la tarde de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a empezar con usted, don Miguel. Quisiéramos saber cuáles son los programas, los planes que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo en materia minera, sobre todo porque vimos que la minería le salvó la campana al pueblo dominicano con la mini reforma que pudo ser echada para atrás por los aportes adelantados, de pagos adelantados de Barry. Y conocemos que la minería es importantísima en los aportes. Y aunque a mucha gente no le guste, porque todavía tiene una situación con el tema, Susana, pero hay que insistir en que si algo ha crecido en su aporte al fisco cada año y de manera consecuente es precisamente el aporte que hace la economía extractiva, la minería. Exactamente. Bueno, justamente desde los que son los lineamientos de los programas de gobiernos del presidente Luis Abinader, uno de los ejes más importantes que se han identificado ha sido el eje de la minería. La minería está en un capítulo especial en su programa de gobierno y asimismo se ha podido comprobar su voluntad política, su voluntad de estadista de conformar un equipo que le dé solidez, un equipo a través del Ministerio de Energía y Minas, le dé solidez a lo que son los objetivos deslineados en ese plan de gobierno. Nosotros venimos acompañando al presidente Luis Abinader en sus últimas 2 campañas electorales y pudimos trabajar y socializar las bases de esos planteamientos, de esa ejecutoria que hoy se ha iniciado en su nueva gestión de gobierno. En sus primeros 100 días nosotros hemos podido ya conformar el equipo geocientífico, el equipo técnico, que dentro del Ministerio de Energía y Minas ha podido ya ir haciendo músculo para poder alcanzar los objetivos primarios, que son que en este cuatrienio poder alcanzar una meta de producción el equivalente a 2 millones de onzas de oro. Esto es un objetivo muy desafiante, con una larga trayectoria de cosas, hechos y futuras presentaciones y futuros descubrimientos y futuros proyectos que han venido engavetados por muchos años, pero que con la voluntad política podemos gestionar y podemos gestar. La minería se ha comprobado que en medio de esta crisis económica mundial y en medio de la crisis económica que nos ha tocado vivir al país, que es uno de los sectores resilientes que aún en la época de crisis de la pandemia pudo aportar al país las partes más importantes de la generación de divisas, mantener la empleomanía y mantener la eficiencia industrial. Ha sido el único sector que ha sido capaz de, aún en medio de la pandemia, mantener toda su puerta de producción abierta y alcanzar las metas de producción, y más aún que justamente los mercados internacionales, principalmente en el oro, también han sido favorables para que la resiliencia del sector minero dé una connotación muy especial. ¿Qué planes, don Miguel? ¿Qué planes? Porque sabemos, ¿verdad?, que el oro siempre sube en los momentos difíciles porque es un refugio, pero ¿qué planes nuevos tienen para alcanzar esa meta tan ambiciosa? Puntualmente. Sí, si nos vamos de manera puntual a lo que son los trabajos de exploraciones, las investigaciones geocientíficas, tenemos proyectos tan alejados como el proyecto mismo de los parques mineros industriales, en el cual ya podemos hacer una connotación del inicio de 2 parques mineros industriales, como es el recién inaugurado o primer Picasso que se le ha dado a la rehabilitación del puerto de Barahona, donde en Barahona tenemos las condiciones naturales
donde existe una geología favorable, donde tenemos yacimientos de yeso, de sal, de carbonatos, de caliza, que si partimos de que estos recursos naturales pueden ser industrializados y dejar una generación de mano de obra, de divisa, y además añadirle ese valor adicional a la industrialización de la minería no metálica, es por sí un impacto económico, no solamente a nivel de las escalas regionales, sino también el impacto nacional que tiene. ¿Y el otro ese parque tipo de industria. cuál sería? El otro parque que justamente en este fin de semana hemos estado visitando, estuvimos evaluando una comisión de la Dirección General de Minería, del Servicio Geológico Nacional, también la composición que en mí también se siente la posición de asesor minero del Poder Ejecutivo. Podemos ver que ya con estos trabajos recién iniciados se han identificado inversionistas internacionales. ¿Dónde el otro parque? Ese parque es el parque de Pedernales, donde este fin de semana la semana pasada estuvimos visitando y pudimos hacer una identificación de las reservas más importantes que hay allí, que son las reservas de bauxita, las calizas y a la vez las condiciones estructurales físicas que existen allá para que se motorice nuevamente la economía de Pedernales. Sin lugar a duda que también la etapa de investigación para fines de buscar alternativas sobre la industrialización de la bauxita sería a mediano y a largo plazo otro de los proyectos que tenemos en esta carpeta para el desarrollo de los parques industriales. Sin lugar a duda que una de las cosas más importantes que podemos ver justamente en estos dos modelos es que la minería es amigable con el medio ambiente y que se puede hacer una minería responsable, además que es amigable también con otros sectores como es el sector turístico. Pudimos ver que en la inauguración del primer Picasso o inauguración de los trabajos de rehabilitación del muelle de Barahona, uno de los ejes fundamentales es poder asociar la asociatividad entre turismo y minería. En uno de los capítulos, de los acápites de estas inversiones, en la rehabilitación de este muelle de Barahona, tenemos también el condicionamiento para que allá se pueda desarrollar una etapa industrial para que se hagan los manejos de carga de contenedores, que es la parte fundamental de esa logística que no tiene el sur, además de que el turismo, de que los barcos también puedan hacer atracaderos allá para fines de tener todos los que son los cruceros y los manejos turísticos en toda esa zona. No hay dudas, yo creo mucho en que el desarrollo de un polo de prosperidad no hace sino atraer otras inversiones. Eso está requete comprobado. El sur vivió en la época aquella de la Alcoa, un momento en el que Pedernales, a diferencia de ahora que expulsa habitantes por falta de empleo, los atraía. Qué bueno saber, siendo sureño, como lo soy, que eso está cerca de lograrse. Ya en su momento hubo también recientemente un proyecto que en su momento también atrajo mucho personal. Una pregunta, en términos de atraer inversión, tanto nacional como extranjera, y de iniciar el proceso, sobre todo, que tiene que ver con los documentos, con la permisología, los tiempos que más o menos se tardan, ¿no? ¿Habrá un promedio? ¿Es distinto en cada caso? ¿Cómo se maneja esa parte, sabiendo que en el mundo una de las principales claves de competencia entre países que tienen las mismas características físicas y de producción, a veces la diferencia la hace el tiempo que la burocracia tarda en decir sí, en decir no, en permitir, en facilitar las cosas? ¿Cómo está ese apartado en nuestra minería? Bueno, en el sector industrial justamente podemos tomar de modelo el caso de Barahona. Barahona tenía este proyecto para el desarrollo de las minas de carbonato de calcio y para la rehabilitación del muelle, que venía en carpeta por más de 2 años. Recién juramentado el presidente Luis Abinader, los inversionistas, Berfond en este caso, se acercaron al presidente indicándole cuál era su intención de inversión y la necesidad de poder continuar con el desarrollo de este proyecto.
Para lo cual, después de haber ellos depositado todas sus documentaciones en medio ambiente, en la Dirección de Minería, aún faltaban las aprobaciones en el puerto y en muchas de las dependencias del Estado que tenían que ver con la permisología. El presidente Luis Abinader, en ese primer Picasso, anunció que él le había dado 60 días a todas las agencias del Estado para que esa permisología se pusiera al día. Sin embargo, se consiguió en menos de 30 días. Sí, eso, y me consta que Belfon había luchado bastante a través del ingeniero Estrella. Edwin García, usted el Servicio Geológico Nacional, ¿qué caracterización tiene el suelo de Barahona? Usted sabe que hay muchos mitos allí y bueno, gente que dice que hay de todo, pero no ha sido capaz de poner a explotar nada. ¿Qué caracterización de los suelos? ¿Cuál es la calidad de la bauxita? La piedra caliza? ¿Cuál es la reserva? ¿Qué conocimiento nos puede compartir? Bueno, buenas tardes a los radioescuchas. Y recuérdate que dicen que Barahona es cuatriboleado y minoso. Es decir, que desde ahí viene una tradición. Yo creo Barahona es un... No, le preguntaba de Pedernales. Bueno. Bueno. Pedernales, la provincia se crea justamente por la Alcoa. Y tiene la virtud de que tanto Barahona como Pedernales, en Pedernales tenemos la bauxita, tenemos la caliza rica en carbonato y también en magnesio. Claro. Tenemos la posibilidad de mármol. Marmotec está explotando una cantera de mármol ahí. Entonces, dentro de la caliza se nos abre un abanico de posibilidades. ¿Cómo cuáles? A través de la caliza tú puedes fabricar cemento blanco, cemento puzolánico, cemento para empañete, mezclar, pues, casi seguro, y buscarle una solución ambiental a la ceniza, que pusieron una planta eléctrica, pero claro, no la encontraron. No, en ningún sitio dice qué hacer con la ceniza. En ningún sitio. Una de las primeras cosas que pensé, disculpe, cuando inició Punta Catalina a trabajar, y yo obviamente hablando para mi pueblo, recuerdo cuando era niño, yo escuchaba que había en el norte de mi pueblo, no sé si son yacimientos, no sé si la veta que está ahí es explotable, si es rentable, pero se hablaba mucho de que había minas de cal en una parte del norte de Asua. Yo insisto que no tengo la data a mano, pero una de las primeras cosas que pensé, dije, wow, quien tuviera cómo indagarlo, averiguarlo, porque la cal viva es necesaria para ese proceso de las plantas de carbón. Las dos cosas, tú tienes razón, donde quiera que haya caliza, si es de buena calidad, tú puedes producir cal. Correcto. Lo único que hace es calcinarla. Correcto. Es lo único. Ahora, el proceso de Punta Catalina no solamente lleva la cal, sino que tú haces con la ceniza del carbón. Entonces, una de las posibilidades es adicionándosela al cemento y produciendo un cemento puzolánico. Si se reactiva la planta de cemento de Pedernales, pudiese llevarse en barcaza y encontrar una solución ambiental a esa. No sería un cemento de alta calidad, pero bien. Con la bauxita, igual. La bauxita que tenemos, hay una de alta calidad que ha quedado dentro del Parque Nacional, pero hay otra que está dentro de la Reserva Ávila y hay otra que ya está picada, que se quedó de un proceso anterior, que no es de buena calidad. Vamos a decir que cemento, bauxita cemento. Bauxita, vamos a decir grado cemento, con alto contenido de sílice y un bajo contenido de aluminio. Esa bauxita está picada ahí, se puede aprovechar sabiendo que esa calidad no es excelente, que en el parque sí hay bauxita excelente, y en la Reserva Científica Ávila, pues lo que pretendemos es explorar y evaluar la posibilidad que alguna gente han entendido que ya tenemos tierra rara. Un proyecto para tú evaluarlo probablemente lleve 7 años. Claro, entonces, indicios, sí, hay indicios. Y los indicios hay que seguirlos. Hay que verlo. Don Miguel, hay un tema. Yo conozco bastante el sector minero, usted lo sabe. Si algo ha faltado de voluntad política, entendimiento, hay muchos mitos.
Nosotros no tenemos el mejor mercado para atraer inversión precisamente por la falta de voluntad política. ¿Qué tan decidido está usted para trabajar conjuntamente, claro, con el ministro Antonio Almonte para lograr romper tantas trabas, sobre todo Pedernales? Y se lo digo Pedernales porque Pedernales muere después que cerraron... Después que cerraron Dovenco, después que cerró Cemento Andino, o sea, es un pueblo fantasma. ¿Qué tan comprometido usted tiene aquello que se necesita para luchar con tanta gente que se monte en ese tema para hacer, a veces de buena fe, pero muchas veces de mala fe? Sin lugar a duda que todos los gobiernos tienen un plan de trabajo, tienen unos lineamientos y tienen que definir lo que sería la voluntad política misma del Ejecutivo para poder desarrollar diferentes sectores. Nosotros personalmente, como profesionales del área de la minería, podemos hacer uso de aquel proverbio que dice: por sus hechos os conoceréis. Nosotros profesionalmente hemos venido interviniendo en la ejecutoria del Estado desde los años 1982 y nuestro lema ha sido salvar la patria, el desarrollo nacional y apoyar lo que es uno de los ejes más importantes de la economía dominicana, que en el año 1982 decíamos futuro de la economía dominicana. Ya la economía dominicana, la minería, es parte vertical, sólida, es una de las columnas más, de los pilares más fuertes de la economía nacional, y en la canasta del Producto Interno Bruto ya está tomando una participación bastante significativa. Nosotros asumimos en el año 2000 también el desafío de lo que era la privatización de aquel monstruo que se convirtió después de ser una de las minas más importantes del mundo, como fue Rosario Dominicana. Nosotros también ¿verdad? Que había una iniciativa que ustedes estaban, que fue una iniciativa que trajo a Placerdón aquí. Bueno, a Placerdón la trajimos nosotros, dicho sea de paso. ¿Cómo era que se llamaba ese grupo? Que teníamos a la fuerza de la voluntad política, una historia larga, pero de todas maneras nació un equipo que se denominó Unidad Corporativa Minera. La Unidad Corporativa Minera fue una especie de agencia para el desarrollo minero en el país. Y ahí pudimos nuevamente aglutinar con este equipo de técnicos que hoy en día estamos en el Gabinete Geocientífico y Minero del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Energía y Minas. Nuevamente afianzar y también luchar por el rescate del sector minero y por llevar la minería a ese sitial que la economía demanda. Entonces nuestros desafíos están ahí, nuestros aportes a la economía están ahí, y nosotros tenemos, cumpliendo con la voluntad política del presidente, tenemos ese desafío, tenemos la experiencia y tenemos toda una gestión que históricamente ya nos ha acompañado en lo que se llama los hechos en el sector minero. Se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos comprometerlo para, por lo menos de mi parte, y sé que Mendoza, de visitar Pedernales, a ver si podemos echar a andar este parque minero, y con eso vuelva Pedernales a vivir. Con todo lo que reactiva Susana, y a los invitados lo saben, un emprendimiento como ese alrededor, porque los beneficios indirectos son impresionantes en materia de todo lo que se asocia al personal, al tema de comida, transporte, vivienda, todo lo que se beneficia de ese tipo de interacciones. Y es que es muy importante también la asociatividad con el turismo, porque para tú poder desarrollar un polo turístico tan aislado como es Pedernales, necesita ese eje industrial, y el eje industrial lo es la minería.
Muchas gracias. Hablamos con Miguel Peña y Edwin García. Miguel Peña, asesor minero del Poder Ejecutivo, y Edwin García, director del Servicio Geológico Nacional, que volverán después porque vamos a padrinar ese parque. Vamos a padrinar allá en Pedernales, a ver si logramos que el pueblo de Pedernales pueda volver a comer, porque no está comiendo. Los necesita a todos. Así es.